pajarito que bebe que había que tipear y eso, ¿no? Muy Sí. bien. Bueno, gran labor. Ojalá ahora en el bloque no rompa y dejes trabajar a Vicky nuevamente. Bueno, igual vamos a hablar todis en este bloque porque dejamos para el final lo más falopilla. No dice historias oficiales el Graf. No, ¿qué dirá, no? Dice el kiosquito y eso es... Estoy tomando falopa. Me encanta, maldita Nunca sonó tanto. Tomo Bártulo Estamos para a olvidar full. falopa. Todo droga. Fumo un par de porros para olvidar la manija. Y llega a mitad de año, necesitamos cada vez más. Basta, vamos a hablar de Meltdown 3 Mile Island, se llama en inglés, y en accidente. En castellano le pusieron accidente nuclear. ¿Qué haces en Musculosa con esta temperatura? Si tiene 20 loco. años, Claro. tiene una cantidad de hormonas que le salen por las orejas. Mirá, ¿Qué encima quiere? ¿Cómo hace no va a así tener con calor? el brazo. Bueno, Está más bienvenida. trabado que la mandíbula de Marley. La gente de Punto Gol que está en pleno verano en este momento. Pero bueno, yo les voy a contar de otra cosa. Accidente nuclear se llama en castellano esta serie. Son 4 episodios de 1 hora cada uno, nuevita, y está en Netflix. Trata sobre una planta nuclear ubicada en una isla de Pensilvania que sufrió un accidente el día 28 de marzo de 1979. El primer reactor, tenía 2 reactores nucleares esta planta. El primero había sido inaugurado y puesto en servicio, mejor dicho, en el 74, y el segundo, el que sufre el accidente, en el 78. Y al momento del accidente solamente estuvo 90 días funcionando. Esto es muy importante. Lo manejaba la empresa Metropolitan Edison Company, MET-ED. Lo vamos a ver que dicen MET-ED todo el tiempo. Por todos lados. Exacto. Y otra de las patas que vamos a tener en el documental es la participación de la Comisión de Regulación Nuclear, la NRC de Estados Unidos. Faltaban aún 7 años para el accidente de Chernóbil y teníamos el estreno de una película, que yo acá me volví loca, no podía creer esto. El estreno de una película llamada El Síndrome de China, que era una película de James Bridges de 1979. Se estrena 12 días antes del accidente y trata... Y aparte, con los 2 personas que protagonizan, era como la película. O sea, todo el mundo Jack sabía Lemmon, que tenía la información. Jane Fonda y Michael Douglas estaban Claro, en la película. olvídate. Y narra justamente la historia como sobre una reportera y un camarógrafo que van a descubrir como corrupción y qué sé yo dentro de un reactor nuclear. Qué sé yo, fue nominada al Oscar y a la Palma de Oro en el Festival de Cannes, para que te hagas una idea. Y se estrenó 12 días antes de este accidente. Ya Es está. decir, la gente estaba como embalada de alguna manera. Y 12 días Conocía después... del tema, que era lo peor que Claro, te podía eso pasar. justamente. Decís, le metiste la información a todo el mundo y muy acaba de pasar. Y ya está. Muy premonitoria. Lo que terminó haciendo es que después la película fue un éxito mayor a partir de esto Y que estaba claro. sucediendo. Y además, esto de que ponía un poco palabras en la boca de la gente, ¿no? Como De hecho, del público. en el caso se denominaba como, che, ¿qué pasó? ¿Un síndrome de China? Decían. Estamos cerca de un síndrome de China, le preguntaban, que era lo que determinaba, digamos, la película. Bueno, estos como son datitos de color. Lo que termina sucediendo es que una serie de alertas aparecen en esa madrugada en la que fue el accidente, el 28 de marzo. Y por lo que cuentan, se fue resolviendo como de la peor manera. Se mandaron todas las que se podían mandar. Una en tras de la otra. Una tras de la otra. Y terminan provocando una liberación de radioactividad a los alrededores. Todo esto en cuestión de horas y pocos días. Digamos, la serie lo primero que va a hacer es contarnos los primeros 4 o 5 días del accidente, que tienen que ver con esta situación de conflicto entre tensiones, en donde había gente que estaba diciendo que se estaba liberando radiación, otros que estaban diciendo que no, que era el equivalente a una radiografía, que no había peligro, otros que decían que sí había peligro, que había que evacuar. Después las versiones encontradas entre las versiones oficiales y otras personas que estaban adentro y manifestaban públicamente que había cuestiones que podían ser de gravedad o que había cierto peligro, que había una burbuja de hidrógeno que podía explotar, y ahí sí se armó un quilombo, que fue lo que efectivamente pasó después en Chernóbil.
y en ese momento, digamos, no tenían esa referencia, pero sí sabían que podía ser muy grave. Entonces, en estos primeros 3 o 4 días nos van a contar el accidente. Y a mí lo que me parece más interesante de todo es justamente lo que termina pasando después en la serie, que tiene que ver con contarnos todo lo que es a largo plazo, después de que este accidente queda neutralizado y aquí no pasó nada, vuelvan todos a sus casitas, que acá está todo bien y la energía nuclear es lo más del mundo. Claro, pero más allá de eso que decís, que es lo que ocurrió, como no teníamos antecedentes, en realidad sí hay uno. Sí. Hubo un accidente nuclear en Inglaterra que se silenció mediática y políticamente, no se supo nada, pero no había grandes datos, información al respecto de lo que podía ocurrir con un accidente nuclear. Entonces todo lo que se decía, todo lo que se investigaba, entre comillas, y lo que se comunicaba, era más o menos lo que se iba sabiendo en el momento. No había un Chernobyl de antecedentes, justamente eso viene después. Así que todo este documental, toda esta docuserie de 4 episodios, va como mostrando el día a día y cómo se va avanzando y cómo también al avanzar empezás a mirar para atrás y te das cuenta de que todo lo que pasó fue terrible. Personajes que aparecen en esta serie, personas, las recreaciones están muy bien para mí. Me voy a anotar Sí. uno de los héroes del año. Sí, porque son Banco. breves. Sí, y están parecidos también a las personas, eso me causó gracia. Tenemos a Rick Parks Lo estoy anotando. como nuestro héroe. Era ¿Qué? un operador de la planta. Quiero sí. que sea mi súper mejor amigo. Por Dios, sí, yendo. Era un operador de la planta, que ahora vamos a hablar un poco más de él, vamos a desarrollar porque fue muy importante. Tenemos a varias personas que eran residentes de Middletown. Tenemos a Nicole Rensburg, que era en ese momento una niñita. Joyce Corradi y Paula Kinney, que eran residentes y después se volvieron militantes. Eran como amas de casa devenidas en activistas contra la energía nuclear, como una cosa muy loca. También las quiero en mi salón de Mis súper mejores tías. amigos. Sí. Y tenemos a Lake Barrett, que va a ser como una especie de contracara de Rick Parks, porque él era Ese no lo parte quieren, ¿no? de la comisión reguladora justamente de Estados Unidos. Y tenemos a Larry King, que era el director de 3 Mile Island, de la planta del reactor 2 en particular. Eso de Puchin voló a los dos. El dolape. Ay, que Oh. agarraron un rincón y Qué entrarle a necio. ataque. No, que necio. Es un hijo Ah, de es un hijo de puta. puta. Bueno, después Tenés razón, justamente Breno. lo que va a suceder es que este personaje que les decía recién, esta persona que es Rick Parks, era un operador de la planta que de alguna manera cuando esto termina y se vuelve a poner todo como en paz de alguna manera y tratan de, lo que tienen que hacer es un proceso de limpiar todo ese reactor, no pueden, digamos, decir, bueno, ahora volvemos a prender, no, tienen Subí la que perilla. limpiarlo, claro. Y para limpiarlo era algo que era muy costoso, no solamente de tiempo, sino de dinero. Y acá es donde aparece uno de los grandes temas de la serie que tiene que ver con cómo en algo tan sensible como es la energía nuclear, el hecho de saltearte pasos para agilizar procesos, ahorrar dinero, ahorrar infraestructura y demás, puede ser letal. Y se produce una puja entre justamente esta persona y los dueños de la planta que querían, los que manejaban justamente la planta, estos MET-Ed, que querían reactivar la limpieza y usar una grúa polar que, según Rick Parks, no estaba debidamente habilitada para hacerlo. No se habían llevado pruebas adelante porque esa grúa había estado expuesta, digamos, a radiación, cambios de temperatura y demás que podían volverla muy peligrosa. Y en esa simple puja entre yo no voy a usar esta grúa, si vos usala, yo no la voy a usar, si usala, se terminó produciendo un enfrentamiento que cambió para mí, desde cómo lo veo y cómo lo presenta la serie y por lo que pude leer después, cambió directamente la industria de la energía nuclear en Estados Unidos para siempre. Sí. Rick Parks se vuelve una persona totalmente perseguida, digamos, a niveles muy, muy turbios. Digamos, Mal. se le metían en la casa, sufría amenazas. Rick Parks perdió todo. Perdió sus posibilidades de trabajar a futuro, perdió a su familia, perdió un montón de cosas en el camino, pero llevó adelante esta lucha en contra de la corrupción que se llevaba a cabo en esta planta nuclear, que directamente lo que terminó sucediendo era lo que él decía, no a nivel tan grave, lo que decía es que si esa grúa caía podía explotar todo. Lo cierto es que la grúa falla
y eso como sienta un precedente que hace que después la energía nuclear caiga como en declive. Y es muy interesante porque él no es una persona en contra de la energía nuclear y es muy interesante que él habla desde un lugar de decir, yo creo que es el futuro de la energía además, nuclear. él de joven cuenta su historia y era re fan, dice, yo encontré un Ama la amor. energía nuclear. Claro, por eso justamente es el nivel de conciencia, lo cual lo enaltece. Claro, pero él entiende lo que es la responsabilidad y hasta dónde pueden llegar y, digamos, habla del lucro, que me parece re interesante. Tengo un par de cositas para decir, pero no sé si ustedes quieren antes como contar un poquito qué les pasó con la serie antes de cerrar. Bueno, a mí yo creo que estas voces no escuchadas y estos personajes que por algo salen a la luz después de tanto tiempo. Sí. Creo que hay que hacer una lectura ahí, que están pasando 30, 40 años y nos estamos enterando de cosas con lujo de detalle. Quizás el más nerd, o sea, yo mucha de esta información la tenía, pero porque cuando me interesó lo de Chernobyl, que justamente porque se había cumplido el aniversario, me metí, encontré esto y me fui, que se encontraba hace 10 años, ¿no? Y dije, wow, qué interesante. Ahora, nunca tuve a este personaje en el conocimiento. Y yo creo que si tenemos que hablar en serio de un superhéroe, de un héroe, son personas como Sí. estos. Sí, Héroes de los sí, premios sí. Hielo, ya Sí. lo noté a Rick Parks. Y si tenemos que hablar de modelos de lo que es la ética y la moral, es este muchacho. Sí, sí, sí. Yo te juro que Es todo. me emocioné en un momento porque dije, perdimos tanto la ética, perdimos tanto... A ver, la moral hoy son nuevas moralidades. Ideales, valores. Exacto. Incorruptible. Entonces, y con fundamento. O sea, no estamos hablando de una lucha, de un Caprichosa. idealismo Claro. de derecha y de izquierda porque contra el imperialismo. No, un tipo que está diciendo, mirá, lo que estamos manejando hay que ser conscientes porque acá puede morir gente, porque acá Claro. puede salir. Y Y él se hizo cargo de esa situación. desde el punto de vista de los científicos, ¿no? Entonces, creo que está buenísima la serie para que la vean, para que la Sí, disfruten. Está muy re. bien contada. Sí. Y por otro lado, no cuentan del todo que eso va a ser mi aporte así, y después continúo, cuáles fueron los dos sistemas por los cuales hicieron que se escapó la radiación. Se escapó por dos lados. Uno, porque vaciaron las tuberías, tiraron todos los desechos al río. Y el otro porque ventearon, que se llama que es ventearon para liberar la presión Claro. que se está acumulando en la Claro. cúpula. Como una Yo pava creo que- cuando está hirviendo el agua, tenés que un Creo que huequito se tiene les que haber. hacía muy difícil explicar ciertas cosas Sí. técnicas. Me pareció eso de la serie. Como Sí, que, que de hecho hay un quieren explicar cómo funciona un reactor y termina confundiendo un poco. es que en un entonces momento, lo por abandonan. ejemplo, hay ¿no? como 3 episodios donde no usan una especie de infografía digital y en algún momento para explicar lo tienen y recurren ahí Sí, porque se es muy complejiza difícil, todo tanto. Mirá, en realidad, ¿qué profundidad le querés dar? Yo te lo explico ahora en un minutito. Mira, en un minuto te digo cómo funciona el reactor nuclear. Vos lo que estás haciendo, estás rompiendo un átomo, se libera energía y con esa energía se liberas calor. Con ese calor mueves una turbina que genera un movimiento. Ese movimiento genera electricidad. La electricidad. Simple. Sí. El tema es que vos tenés que controlar esa reacción para que no se vaya. Lo que pasó parte de lo que pasó en Chernobyl es que empieza a aumentar cuando meten estas barras. Por un error técnico, vuela todo el demonio, porque es como no haya presión, Claro. vuela la tapa. Lo que Claro. pasó acá, activaron frenaron la reacción, pero no dejaron de refrigerar, entonces el calor aumentaba. Esta fue la gran que se mandaron con las válvulas y que yo qué sé cuánto. Claro. Entonces, se había acumulado líquido radioactivo, fue para el río, y se había, al ser el río lago que tienen ahí, y este gas que estaba súper cargado, lo ventearon, que es lo que todos dicen, que aparece mi gran Michio Kaku, me encanta el físico teórico que aparece al comienzo, Sí, Michio Kaku. capo. Sí. Pero bueno, eso fue lo que no se contó nunca. Mira. Te cuento. 58 segundos. Te cuento. Después la empresa que manejó esta planta es Exelon Generation, que lo que terminó diciendo es, tenía licencia para operar hasta el 2034 el reactor 1, el reactor 2 nunca se volvió a poner en marcha. Pero en marzo de 2017 había anunciado que la planta no había sido rentable durante 5 años y que iban a terminar sus operaciones. De hecho, luego cerró. Pero para que tengan en cuenta, digamos, el cierre de la central nuclear de Three Mile Island no es, digamos, todo, porque van a ser necesarias varias décadas y más de $1.200 millones para limpiarla completamente. Y se estima que todo el material radiactivo no será eliminado hasta el año 2078.
Y según la Organización Internacional para la Energía Atómica, este incidente que sucedió es de nivel 5 en su escala, que es de 7. Para que tengan una idea. Chernobyl fue de 7 y Fukushima, que pobre los ponjas, también fue de 7. Terrible. Así que bueno, nada, me parece recontra recomendable. Porque más allá de toda la parte del accidente, que es como la parte llamativa, que todo el mundo quiere ir a ver, ¿no? Bueno, a ver cómo fue un accidente nuclear. Se queda después con un montón de cosas que tienen que ver con la corrupción. Da miedo, es como una historia de terror de verdad. Sí. Pero de alguna manera tiene como este enlace esperanzador con estos personajes. Es un documental que, a diferencia de muchos documentales que no tienen por qué serlo, me parece como demasiado completo. Porque empieza a abrir aristas. De hecho, me llamó la atención como hay una especie de plot twist de giro, que 2 episodios es del accidente, la población, y después esos otros Hay hasta 2 un momento episodios se vuelven emotivo. de lo que es corrupción, negligencia, espionaje, persecución. Hay hasta un momento emotivo. Yo la estaba mirando con mi hermana y mi hermana en un momento me dice, no voy a spoilear, pero dice, quiero que haya un reencuentro entre estas dos personas. Y yo le dije, no van a hacer eso. Y no va que lo hacen. Y vos decís, sí, está bien, venga, traigan Está todo. excelente. Por último, el mensaje de que la unión hace la fuerza creo que se ve ahí. Lo que Sí. nos falta es unirnos, Tal cual. chicos Sí. y chicas. Sí. Tal cual. Y señoras y señores también. También. Y todos mis malos deseos para Lake Barrett. Sí, bien. Todos. Bueno. Lo odio. Bueno, es cuestión de hacer veredicto. Sí, para mí estamos en un 5, digo, también. Sí, para no mí sé, es 4, pero... No, yo en un 5 porque lo que vale no me lo dio ninguna de las series que estuve mirando, que es el tema de lo importante que es la ética y la moral. Creo que es fundamental eso y lo perdimos mucho. Me convenciste. ¿Viste? ¿Saben? Pones 5 cualquier cosa vos. Sí, tal Y cual. a esto, la verdadera verdad de la milanesa. Iba a contestar una guarangada. No. No la voy a decir. Lo que voy a hacer... ¿Qué crees? No, me lo No, guardo. Me lo guardo. Una guarangada me decilo puedo fuera guardar. del aire. No, está bien. No, ahí me retorno. No, lo que vamos a hacer rápidamente es saludar porque, a ver, como hay 5 estrellas y convencimos, para que vean, se ve a través de las redes a una amiga de toda la vida, Marianita, que desde Junín, desde mi ciudad, está escuchando y me mandó un mensaje, dice, los estoy escuchando finalmente, porque siempre me dice cuándo salen al aire o me lo perdí. La enganchó. Ahí agarro la vuelta, así que a partir de las 19 horas, Mariana, todos los miércoles te esperamos Muy en bien. Hielo. Abrazo Le mandamos gigante. un abrazo enorme y tengo unas ganas de visitar Junín que ni me aguanto. Lo que no me voy a aguantar es de escucharlo a él, además de las 5 estrellas de A ver. Meltdown. A ver qué tiene para decir. ¿Sorpresa o no? Y A ver. Bien, Orco. Jeremy sí que cambió sus modales. Bueno, actuó como un niño malcriado, pero creo que lo único que quería era que la gente se fijara en él. Solo que ¿qué caso tiene hacerse notar si a la gente no le gusta lo que ve? Eso es cierto. La mejor forma de llamar la atención es no hacerte notar. Solo debes ser amable y servicial. De esa manera la gente no solo se fijará en ti, sino que te querrá. En este momento voy a hacer algo servicial. ¿Qué harás? ¡Despedirme de todos! claramente no existían las redes sociales ni el fucking Instagram cuando estaba He-Man. No, Pero tremendo. aparte, no hagas nada. No llames la atención. Y eso es lo que hay que hacer. Como, Sí, voy a hacer algo triste, ¿no? servicial, despedirme de Despedirme todos. de todos, re triste. Es horrible. ¿no? Pero está muy bien porque ese no había sonado nunca. ¿ah? Es cierto. No había sonado nunca. Así que bueno, vamos a cerrar esta emisión 297 de Hielo sin, obviamente, sin los saludos correspondientes. No puede terminar. Así que vamos a despedir. No es despido, sino es saludo hasta la semana que viene. Sofi y Felipe acá en luego. el manejo de redes. Es un hasta luego, es un hasta adiós. Hasta siempre. ¿Sí? La semana que viene te queremos acá dentro del estudio. Más participativa en cuanto al diálogo. Quiero que grites, que te descontroles. Es simple. Y si tenés que decirle algo al productor, se lo decís. Porque el señor Gustavo Coronel es el productor de Hielo. Le acomodamos el micrófono Sí. a Auris y listo. Se dicen verdades. El ballet Lo que por ahí empezamos a hacer es meter presión y preguntarle qué va a haber en la semana. Vamos a ver, te damos una semana para que lo pienses y luego te vamos a preguntar. A la que sí vamos a preguntarle ahora mismo si se lleva tarea o no. Yo ya le empiezo a tener de a poquito cierta fe. Es a Morena Rodríguez Colman, no en la operación técnica que es maravillosa, sino en a llevarse alguna recomendación para ver. Sí, me gustaron varias. Uy, la mentira más grande. No. No, está bien, te puede gustar, pero ¿qué vas a ver? ¿Le gustó No, The pará. Baby? La de, ¿cuál? ¿El de Baby Sí, te The Baby gustó? me gustó. Va, The Baby va, ya te va a gustar. encabeza la lista. Bien.
Y la del sistema Keops. Bien. Ah, muy bien, bien. More. Aguante el aguante. Bueno, Brian Ozar, ¿qué vas a tener la semana que viene acá? Muchísima más música. Vamos a ver si. Nada, me divierto. La verdad que cuando tengo tiempo, cuando cerramos listas Qué con bien tiempo. preciado. Y sí, salen cosas lindas. Pero fue un palo eso. No, a ver. Para Vicky, ese palo fue para Vicky. No. Para Beto. Nunca vine acá Para Beto. sin trabajar ni con un tema. Siempre, pero cuando tengo un changüí más, y es como decís. Si tuvieses va que todo en dejarle su lugar. un mensaje a Beto, ¿qué le decís? Beto, vuelta y vuelta, pasada lindo, te esperamos la vuelta. Vuelta y Vuelta y vuelta. vuelta. Bueno, a ver, Vicky Duclos y Wet, te voy a preguntar qué vas a traer, pero antes el mensaje para Beto, que no está hoy entre nosotros, la semana que viene supongo que estará. Agarra la pala, Beto. Muy bien, Agarra la pala. eso es verdad, eso es cierto. Bueno, y además vas a tener que agarrar la pala y la semana que viene, ¿qué vamos a tener? Cosas. A ver, tirame... ¿Por qué me decís así? Si ya Tirame- sabes que no lo sé. ¿No? ¿En serio? Y no sé, digo. ¿No te acordás que es distinto? No me acuerdo, ¿qué? Muy bien, no voy a decir nada. Nosotros ya nos tenemos que ir rapidísimo porque está el equipo de Punto Gol para hablar de toda la actualidad del fútbol nacional e internacional. Así que, mi nombre es Diego González, 297 veces acá en la mesita de hielo. Nos encontramos la semana que viene, pero antes recuerden que lo más importante de todo es que la fuerza les acompañe. Chau.